Control de tráfico versus pilotos. Eva 015 Heavy, what are you doing? A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos. Si no me conoces, mi nombre es Kelsey, piloto de aviones 747. Mi canal 74 Gear es todo sobre aviación. Les agradezco a los de la tripulación 74 por enviarme estos clips. Si tienes un clip de control de tráfico que quieras ver en esta serie, los dos lugares más fáciles para enviármelos son mi Instagram o publicarlo en el foro gratuito 74gear.com. Bien, empecemos. Departure Eva 015 Heavy, climbing passing 1900 for 5000. Hello, Eva 015 Heavy, Saka departure, radar contact, time maintain 7000, flight in 090. Climb maintain 7000, confirm the heading. In 090 7000, Eva 015 Heavy. Heading 090 7000, Eva 015 Heavy. Time maintain 7000. Left heading 180, climb maintain 7000, Eva 015 Heavy. Eva 015 Heavy, request high speed climb. Eva 015 Heavy, approves requested. Proof Eva 015 Heavy. Algo que a menudo preguntan es por qué lo llaman pesado. Antes de entrar en este audio, quiero abordar esto muy rápido. Significa que la aeronave pesa más de 300,000 libras o más. Tiene la capacidad de despegar con un peso de más de 300,000 libras. He visto dos números diferentes, pero usaremos ese número de 300,000 libras como regla general. La razón por la que es importante es que si estás en un avión pequeño, si vas a volar detrás de ese avión, un avión pesado va a ser turbulento y muy peligroso. El agua y el aire tienen muchas similitudes. La forma más fácil que puedo explicarlo es porque puedes ver el agua más fácil que el aire. Si vas en un gran crucero y miras hacia atrás, puedes ver lo turbulenta que es el agua atrás. El aire es algo similar. En un jet, cuando despegamos o estamos volando, el aire detrás de nosotros es turbulento, especialmente en altitudes más bajas. Y hay riesgo de turbulencias extremas si estás detrás. Imagina si el gran crucero pasara y tú vas en un bote muy pequeño, va a ser un viaje muy duro para ti. Es el mismo concepto. Así que tener esa clasificación de pesado le hace saber a otros aviones en el área, tienes riesgo si te acercas mucho a ellos. Eso es básicamente. Algo más, escuchas que este piloto pide un ascenso de alta velocidad. Eva 015 Heavy, request high speed climb. Cuando estás en un avión grande, quieres levantar los flaps. Si no estás familiarizado con lo que es un flap, son estos aquí. Los flaps nos permiten volar más lento y los necesitas para despegar y aterrizar, pero no los necesitas una vez estás volando y vas a tu destino. Quieres subirlos porque hace menos eficiente el consumo de combustible. Y pides un ascenso de alta velocidad. Ese ascenso de alta velocidad te permite ir más rápido de 250 nudos por debajo de los 10,000 pies. Hay una regla en la aviación, no puedes ir por encima de 250 nudos por debajo de 10,000 pies, pero cuando vuelas un avión grande como este, pides permiso y generalmente te lo darán. Así que chicas, si quieren salir con un chico malo, estamos rompiendo esta regla de 250 todos los días. Pedimos permiso, pero lo hacemos. Ahora que está claro, hablemos de este despegue y de lo que está pasando. Por lo general, los aviones que salen de LAX despegamos hacia el oeste. Estamos despegando sobre el agua, pero ellos están despegando hacia el este y los vientos favorecen esa dirección. Pero el 90% del tiempo siempre verás los aviones despegando hacia el oeste. Esto de aquí es el gráfico del procedimiento de partida que estos chicos están volando. Como puedes ver, aquí solo hay agua. Por lo general despegamos de esa forma, pero se dirigen por este camino hacia el este. Y básicamente lo que dice es que control de tráfico aéreo te dará vectores una vez salgas de esta manera. Te van a dar vectores para llegar a este punto aquí. Son una serie de diferentes direcciones. Algo que hago cuando informo de la salida y estoy saliendo de un aeropuerto es que lo hago muy simple. No soy tan inteligente, así que quiero hacerlo muy básico. Así que en este escenario, despegas hacia el este, tendrás montañas al lado izquierdo. En lugar de informar algo como de este grado o este grado, tenemos montañas a esta altitud. Mi cerebro no es muy grande para manejar todos esos números. Y lo que digo es, tenemos montañas a la izquierda. No queremos ir a la izquierda y si lo hacemos, tenemos que mantenernos muy ajustados para que así no vayamos hacia esas montañas. Y lo dejo así. A la derecha está bien y puedes ir en cualquier dirección pero yendo a la izquierda. Querrás seguir girando. Si giras a la izquierda, te diriges al norte. Si vas hacia el este y te giran a la izquierda 90 grados, irás hacia el norte. No quieres esto porque te diriges hacia las montañas. De esa forma, si te dan algún vector o alguna asignación de dirección que te lleve a la izquierda, todos estarán en alerta máxima de lo que pase porque esperan que te vaya bien.
Es así como lo hago. Cuando el avión despega hacia el este, el controlador les dice a los pilotos que giren a la izquierda rumbo 180. Escuchen. Climb, maintain 7000. Left heading 180, climbing 7000, EVA 015 Heavy. Así que si estás despegando hacia el este y dicen izquierda 180, harás un giro de 270 grados para dirigirte al sur, ¿cierto? Lo que hubiera hecho es que les habría preguntado y podría haberlo hecho de diferentes maneras, pero hubiera dicho algo como, confirma, ¿quieres que vayamos a la izquierda rumbo 180 o a la derecha rumbo 180? Eso haría pensar al controlador, ¿por qué me preguntan eso? Tal vez habrían vuelto a mirar su mapa y habrían visto exactamente lo que decíamos. Y luego, si decían no, izquierda 180, entonces, ok, eso es lo que quieren. Pero eso es girar 270 grados en lugar de solo 90 grados para ir al sur. Si vas hacia el este y luego quieres que vaya al sur, pero lo que dicen es gire al este, vaya al noroeste y luego al sur, esto es un giro sin duda muy grande. Usualmente no te darán algo así. Así que yo haría esa pregunta. Está bien, hacer este giro de 270 grados a la izquierda, podrías dar la vuelta antes de llegar a estas montañas justo aquí, pero todos estarán alerta porque estamos girando a la izquierda y ya hablaste de eso en el suelo. No queremos girar a la izquierda. Así que esto es lo que está pasando. Comenzaron con el pie izquierdo al girar a la izquierda, pero eso es lo que les dijo el controlador. El audio se cortó, pero escuchaste a los pilotos leer de nuevo. Heading 180. Así que están girando a la izquierda, que no es la dirección que querían. Esa es la configuración sobre la que sucede todo este evento. Bien, sigamos con esto. Turn right, turn heading 180. Copy, right heading 180, EVA 015 Heavy. Heavy, expedite your right turn. EVA 015 Heavy, roger, keep passing heading 010, continue right turn heading. Canada 788, expedite your turn, stop your climb and turn, or correction, expedite your time, turn left heading 360. Left 360, stop the climb at 7000, Air Canada 788. EVA 015 Heavy, stop your climb. Stop climb, EVA 015 Heavy. Air Canada 788, expedite your climb, maintain 12000. Okay, confirm 12,000 for Air Canada 788. Canada 788, affirmative. 12,000, Air Canada 788. EVA 015 Heavy, turn left turn heading of 270. Left heading 270, EVA 015 Heavy. EVA 015 Heavy, what are you doing? Turn southbound now, stop your climb. Confirm EVA 015 Heavy, maintain 5,000, left, right heading. ¿Oyes esa intensidad en su voz? Una vez me pasó algo así, estaba en un crucero y estábamos en una colisión frontal con otro avión. Estaba exactamente a la misma altitud que nosotros. Cuando el controlador nos llama, pude escuchar esa misma intensidad, así que cuando escucho esa intensidad en su voz, estoy alerta a escuchar exactamente lo que dice. No es que normalmente no esté prestando atención, pero escuchas esa intensidad en su voz y dices, es muy importante escuchar esto. Y lo escucho, ya sea que hablen de mi avión o de cualquier otro, porque quiero tener un mapa mental de todo lo que pasa a mi alrededor en el área en la que estoy, ¿verdad? Llegamos a este rumbo, giré a la izquierda inmediatamente, y luego el otro avión recibe una llamada después de nosotros, giré a la izquierda en esta dirección, y entonces pienso, eso es interesante. Y en la distancia, tal vez otros 20 o 30 segundos más tarde, pude ver este diminuto avioncito afuera. Así que estábamos muy separados, pero a la misma altitud. ¿Cómo pasó eso? No lo sé. Pero hay alertas en el sistema de control de tráfico aéreo para hacerles saber que estábamos en curso de colisión, aunque estábamos tan lejos que ni siquiera aparecían en nuestro radar. En nuestro avión tenemos un sistema de evasión. Este sistema de evasión hace que ambos aviones hablen entre sí. Si el controlador no hubiera dicho nada, lo que hubiera pasado es que a medida que nos acercábamos, los dos aviones habrían hablado entre sí. Y hubiéramos dicho, oye, vamos a bajar, tú sube. Y recibimos un comando de nuestro avión que diga subir. Y obtendrían un comando de su avión que diga descenso. Y eso mantendría la separación. Incluso si un controlador se equivoca en algo, estarás a salvo. Es algo que practicamos en el simulador todo el tiempo. Así que para los que están viendo esto y tienen miedo de volar y están preocupados de que esta situación les pase, tratan de mantener estos aviones de Air Canada y EVA alejados entre sí, porque tiene cierta distancia que les permite acercarse, pero han roto esa distancia y ella está muy ansiosa por separarlos, lo cual está bien, es importante hacerlo.
Pero quiero que sepas que en el otro lado, si eres piloto y estás experimentando esto, vamos a recibir un mensaje y podremos evitar ese avión, incluso si control de tráfico aéreo no hiciera su trabajo. Así que hay muchas medidas de seguridad que tenemos para evitar que esto pase. Pero si control de tráfico aéreo te diera consejos incorrectos como decir que subas cuando deberías descender, la regla es que escuches a tu avión por encima de lo que dice el controlador, porque estas dos cajas están hablando entre sí. Cuando dice vamos a subir, ustedes bajan. Seguimos eso por encima de control de tráfico aéreo y les decimos estamos cumpliendo con este aviso de resolución, que es lo que nos dice nuestro avión. Y vamos a estar descendiendo o subiendo o lo que sea que nos digan que hagamos. Así que, en esta situación particular, el controlador hizo lo correcto acerca de alejar los aviones entre ellos. Pero si te preocupa qué pasaría si no lo hiciera, esto es lo que hubiera pasado. A Air Canada le dirían que subieran, o tal vez le habrían dicho a Eva que mantuviera su altitud actual, o lo que sea. Y habrían mantenido esa separación entre ellos, solo para que sepas. Ahora, volvamos a esta confusión que este controlador ha creado. Cuando un controlador te regaña por lo que estás haciendo, como piloto, sientes que te has equivocado, porque te han dicho que hacer, de alguna forma tienen una visión general, tú estás en tu pequeño mundo del avión. Así que cuando ella grita, y le grita al piloto, y me han dicho algo como, oye, ¿a qué altitud estás? Estoy como, estoy en el nivel de vuelo 360, está bien. Pienso, ¿por qué me preguntaste de esa manera? Porque sentí que no se suponía que fuera 360. Así que el tono con el que te pregunten te pone en alerta. Sin embargo, la forma en que se lo está diciendo hace que suene como si el piloto estuviera haciendo algo mal. Escucha cómo habla. Eva 015 Heavy, what are you doing? Así que cuando ella te hable así, ten en cuenta que no es su idioma nativo, este es su segundo idioma. Y piensas, en verdad, estamos arruinando las cosas. Pero no es así. Este controlador sigue diciéndoles que vayan a la izquierda, después derecha y luego izquierda, haciéndolos dar estos giros masivos en grados y dándoles la dirección gire a la izquierda por aquí. Ok, ahora vuelve todo a la derecha, ahora a la izquierda otra vez. Entonces, siguen las instrucciones que ella les está dando, pero básicamente continúan yendo hacia la montaña, que es la dirección a la que no quieren ir. Escucha estas instrucciones que ella les da. Maintain 7,000. Left heading 180, climbing 7,000, EVA 015 Heavy. Turn right, turn heading 180. Eva 015 Heavy, turn left turn heading of 270. Ella los envía continuamente hacia el otro avión, del que ella trata de mantenerlos alejados, y hacia una montaña. Obviamente no debería enviarlos hacia allí. Es muy peligroso. Ahora, para aquellos que piensan, ¿y si golpea la montaña? Para que sepas, hay un sistema de prevención de colisiones. Es un sistema de proximidad al suelo. Así que si te acercas a una montaña y oyes algo como terreno o algo así, eso te da un margen para poder salir y agregar potencia y alejarte de cualquier tipo de terreno o montaña. Incluso con el controlador estropeando las cosas, puedes evitar cualquier mala situación. Solo para que sepas. Bien, volvamos a este video. Eva 015 Heavy, climb maintain 5,000, and are you southbound now? I see you going northbound. Climb maintain 6,000. South and maintain 5,000, EVA 015 Heavy. Eva 015 Heavy, climb maintain 7,000. Climb maintain 7,000, EVA 015 Heavy. Eva 015 Heavy, I see you going southbound. Turn south, because I see you going northbound. Turn south now. Climb maintain 7,000. Eva 015 Heavy, climb maintain 7,000 and turn south now. Right turn to southbound, continue climb 7,000. Eva 015 Heavy, affirmative. Continue right turn and climbing 7,000 to heading 180. Doctor Eva 015 heading 180, 7,000. Eva 015 Heavy, affirmative. Climb maintain 7,000. Maintain 7,000, Eva 015. Eva 015 Heavy, turn right heading of 210. Eva 015 Heavy. Eva 015 Heavy, climb maintain 13,000. 15 Heavy. Primero, no estoy seguro de lo que está pasando. Parece que todos en la cabina tienen su oportunidad de hablar en la radio. Hay diferentes voces que se escuchan. No sé cuántos pilotos hay arriba, pero suenan como 3 voces diferentes o estaban usando el micrófono de mano. No lo sé, pero esto es interesante. Pero se podía oír mientras se alejaban del otro avión y lejos de la montaña cómo el controlador se tranquilizaba.
Así que escucharás que el controlador se calma cada vez más. Ahora sabes que el peligro en su mente, de donde los estaba enviando, ahora está relajada. Es algo que noté. Obviamente ella estaba enloqueciendo, diciendo izquierda y derecha, confunde el norte y el sur, estaba abrumada con la situación. También les pasa a los pilotos, por lo general. No es común con los controladores que están mirando una pantalla grande, entonces no se mueven. Como piloto, te mueves continuamente en la dirección en la que vas, entonces a veces descubres, ok, ¿en qué dirección debo ir? Te toma un segundo mirar tu gráfico o tu pantalla o lo que sea para tener conciencia situacional. Se colocan en un punto de enfoque para que puedan ver la dirección en la que te diriges, pero no es algo que pase. Pero es lo que sucedía en este caso. ¿Qué pasó aquí? La responsabilidad de cómo esto podía ser un desastre total, en mi opinión, era del controlador. Creo que la mayoría estaría de acuerdo. Supongo que lo veremos en los comentarios de este video. Pero yo diría que gran parte de que esto pudiera ser un desastre era por el controlador. Dan estas izquierdas y derechas y todas estas cosas cuando nunca debieron hacerlo. Tal vez debía haber sido un giro a la derecha a 180, habrían ido al sur y luego haber sacado un vector al punto inicial, como les mostré al principio. Siempre me gusta aprender de esto, qué podría hacer como piloto en esta situación para evitar que esto suceda. Me gusta ver la responsabilidad un poco diferente. No quiero solo culpar, oh, este controlador lo arruinó y ya sabes, esta era la situación. Así que simplemente seguía la corriente. Finalmente, si este controlador me dirige a una montaña y estoy volando un avión pequeño que no tiene las alertas y avisos que tiene mi avión, si me llevara a una montaña, yo volaría a ella. Ellos estarían en problemas, pero yo estaría muerto. No es la forma en la que me gusta ver las cosas con este tipo de mentalidad de víctima. Esto es lo que los pilotos debieron hacer. Uno, podrían haber preguntado, ¿quieres que gire a la izquierda en dirección 180, como dije antes? Eso hubiera sido lo primero que debieron hacer. Si el controlador dijera, sí, quiero que gire en esa dirección, de acuerdo. Eso es lo que hubiera hecho como piloto para ayudar a reducir la posibilidad de tener esa situación. Buen conocimiento de la situación, sentido común y no tener miedo de preguntar para aclarar qué es lo que están diciendo te ayudará a mantenerte a salvo, especialmente cuando vuelas aviones más pequeños. En un avión comercial en el que se viajaría como pasajero, hay mucha seguridad y todo para evitar estas situaciones. Sin duda, esto estuvo muy cerca. No fue bueno y nunca debió suceder, pero hay muchas cosas que están ahí para ayudar. Si vuelas un avión pequeño, el controlador podría llevarte a una montaña. Ellos están en problemas, tú muerto. Solo tenlo en cuenta. Al despegar hacia un aeropuerto, ten una idea del diseño, de lo que hay alrededor en la noche. Así no estás volando. Y hacemos esta broma cuando estamos en el simulador, cuando estás volando sobre montañas. Es parte del entrenamiento. Te llevan hasta una montaña y ellos dicen, aunque estés recibiendo la advertencia, solo espera hasta el final. Aunque quieras poner la potencia completa, salir de ahí, quieren que esperes hasta el final y luego siempre hacemos estos chistes como, ¿qué hacen estos machos cabríos aquí? Porque, ¿sabes? El controlador te está enviando a una montaña a unos 12,000 pies y haces esta broma de que ves machos cabríos. No quieres que eso suceda en la vida real. Muy bien, escuchemos el siguiente. UPS 764 Heavy, low departure at a contact, climb and maintain 10,000. Alright, 10,000 UPS 764 Heavy. Alright, into UPS 764, we're going to need to return to the field. If we could just level off here, maybe 4,000 for now, we'll get back to you. UPS 764 Heavy, maintain 4,000, and let me know whenever you can take a turn if you need any assistance. Alright, we'll go present heading up to 4,000 UPS 764 Heavy. And we'll take a turn now for UPS 764 Heavy. UPS 764 Heavy, turn right heading 270. Alright, turn 270, UPS 764 Heavy. UPS 764 Heavy, do you guys need any assistance? Stand by one. 764, sir, we're going to be returning to the field here, and we're going to need a downwind turn. It looks like we've got an avionics smoke warning, so we'll declare an emergency. UPS 764 Heavy, roger, and expect runway 17 right. UPS 764 Heavy, turn right, heading 345. Right to 345, UPS 764 Heavy. UPS 764 Heavy, when able to say souls and fuel on board. Yes, sir, we've got about 5 hours of fuel on board and souls are 3. Me gusta este audio porque es sacado de un libro. Es un libro de lo que se supone deben hacer los pilotos y controladores.
Estos pilotos de UPS lo hicieron a la perfección. Esto es exactamente lo que hacemos en el simulador y lo ejecutaron muy bien. Y realmente puedes escuchar durante su check-in una alarma que suena de fondo mientras el tipo está en la radio transmitiendo. No es como un Billy que se olvidó de poner el sonido del cinturón de seguridad. Será algún tipo de indicación de que hay un problema. 1010,000 UPS 764 Heavy. El timbre que escuchas de fondo no lo puedo decir con seguridad porque no he volado este avión, pero supongo que era la alerta sobre el aviso de humo de aviónica. La aviónica es todas las computadoras y cosas que usamos mientras volamos, y reciben esa alerta de humo, así que declarar una emergencia y, como dije, está pasando de ser una declaración de emergencia a un pam pam o Mayday. Así que puedes decidir qué harás aquí y puedes argumentar a favor de ambos. No huelen humo porque los muchachos no se están poniendo las máscaras de oxígeno. No suena así cuando están haciendo estas transmisiones. Y no se están poniendo estas máscaras, y si no huele a humo, realmente no hay razón para hacerlo. Y luego podrías presentar el argumento Mayday porque si un avión está en llamas, esa es la peor situación posible que puedes tener. Un incendio en el motor, en verdad no me importa, no es gran cosa. Fuego dentro del avión, ese sí que es un gran problema. Parece que reciben la advertencia, pero no creen que sea real porque no huelen el humo y por eso no se ponen las máscaras. Tal vez irías con un pam pam porque es urgente, pero no pone en peligro la vida, al menos en este momento. UPS 764 Heavy, when able say souls and fuel on board. Cuando estás en una emergencia, el combustible tiene sentido. Quieren saber cuánto tiempo puedes volar y por qué almas a bordo. El departamento de bomberos, los que están en el terreno, deben saber cuántas personas esperan. 3 personas, eso es fácil. Si tienes 400 es mucho más complicado. Pero también podrías transportar cadáveres o tal vez algunas tropas militares que han fallecido. Podrías estar transportando sus cuerpos y no almas. Son solo cuerpos que estaban en el avión. Piden almas, quieren saber el número de personas vivas que deben buscar. Porque estos bomberos, hablemos de ser valientes, entrarían a un avión que está en llamas, que acaba de estrellarte. No tengo las bolas para hacer esto, pero ellos lo hacen. Deben saber cuántas personas están buscando. Me gusta mucho este audio porque lo que hicieron estos pilotos y control de tráfico aéreo fue perfecto y puedes ver lo bien que funciona todo. Exactamente lo que hicieron los pilotos es algo que nos enseñan en el entrenamiento y en toda nuestra carrera pasamos por este tipo de casos. Despegas, hay un problema. Toma la decisión, volvamos y aterricemos. Es exactamente lo que está pasando. No puedes escuchar desde la grabadora de voz de la cabina todo lo que dicen, pero control los está apoyando. Ellos toman la decisión de regresar, dicen vamos a volver, ellos hacen todo eso y funcionó perfecto. Fue hermoso todo lo que hicieron. Y escogieron la precaución. Como dije, no estaban usando sus máscaras, pero no quieres volar pensando, oye, puede ser solo un mensaje defectuoso, no me preocuparía por el humo. Eso no es lo que quieres hacer. El fuego no es con lo que quieres jugar. Debes volver y aterrizar. Deja que los mecánicos averigüen por qué apareció esa alerta. Podría ser algo súper pequeño, una pequeña cantidad de humo, pero no quieres estar sobre el océano o volar a 40,000 pies y descubrir, oh, tenemos un incendio avanzado y ahora tenemos que bajar a tierra. Aquí no es cuando quieres saberlo. Quieres estar del lado de la precaución y fue lo que hicieron estos pilotos. Regresaron y aterrizaron. Puede ser que se aclaró después de eso y descubrieron que lo estaba causando y tal vez el avión partiera 1 o 2 horas más tarde. Ahora, como parte de nuestro ritual, debemos tener un final divertido. Escuchen. JetBlue 76, any chance we can get to your right? 76, I can pass it along for you. The next guy's making the calls here. I'll let them know you want it. Thank you, sir. JetBlue 76, even though the guy next to me is a grump, he's going to give you 22 right. Set up for 22 right. Roger, JetBlue 76, 22 right, thank you. JetBlue 76, final approach 32-4, good day. 32-4, you have a good day, JetBlue 76. Bye-bye. Yeah, JetBlue 76, 4,000. Blue 76, New York. Who told you you could have the right side? The last guy. I'm just kidding. That's proof. Thank you. Okay, thanks. He said I was grumpy. Sounded like you could be a little bit grumpy there for a minute, but that's all right, we'll let it go. Did he really transmit that? Bueno, a veces los pilotos solicitan una pista específica que es lo que hacen aquí. Y puede ser porque los deja cerca a su puerta para estacionar, para que tú como pasajero puedas bajar más rápido, o para estacionar el avión porque están listos para terminar, quién sabe. Pero a veces solicitamos una pista específica y puede que te la den. Ahora, como dije antes, cuando te interrogan, tal como lo hizo él, ¿quién te dijo que usaras 22R? Blue 76, New York. Who told you you could have the right side?
Ese tipo de pregunta a veces las hacen. Sin querer ser acusatorio, este tipo obviamente está jugando, es muy divertido. Pero lo harán, solo te preguntan ¿quién te dijo que lo hicieras? Y piensas, ¿me equivoqué en algo? Así que tienes las cintas para reproducir todo, tratas de volar el avión sin problemas. Así que este tipo está jugando con ellos y es divertido. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.